Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema la reflexión filosófica sobre Dios. La reflexión filosófica en su itinerario histórico como un primer punto. El desenvolvimiento de la idea de Dios y su existencia se remonta a milenios antes de Cristo. A nosotros, occidentales, nos interesa el recorrido histórico de la reflexión filosófica iniciada en Grecia y asumida por el pensamiento latino, pues de ellos somos tributarios. Veamos solo algunas instancias relacionadas con el tema de Dios sin pretender exponer cada una de ellas y cada una de las teorías en su integridad. Después de las religiones naturalistas y la epopeya mítica, el pensador griego buscó un principio vital o arjé de toda la realidad. Los antiguos jónicos lo pusieron en un elemento físico, por ejemplo, el agua, el viento, el fuego o lo indefinido. También el protoelemento de vida, etc. Los pitagóricos lo concibieron más abstractamente, el número. Los eleatas y Heráclito más metafísicamente, el ser y el devenir. Y los atomistas, con visión más científica, retornan a lo físico, el átomo, hasta que Anaxágoras lo concibe como espiritual y lo denomina el nous. Después del escepticismo sofista y como su superación aparece el precursor de la filosofía ática, Sócrates. Es el precursor de una nueva perspectiva de la filosofía y del pensamiento occidental. Es aquel que le da un sentido nuevo al pensamiento, quien partiendo del conócete a ti mismo o con su método mayéutico busca el bien que hace a los hombres buenos y formula una prueba que lleva a concebir un Dios providente. Su discípulo Platón la perfecciona mostrando el sumo bien como fundamento de las ideas, que a su vez fundamentaban las cosas o realidad mundana. Aristóteles, materializando las ideas, parte del mundo sensible o móvil, cambiable, y mediante la teoría del acto y la potencia, propone como explicación del cambio de los seres la prueba de la existencia de un motor inmóvil, acto puro, pensamiento del pensamiento. Culmina así la metafísica que él llama filosofía primera. Las filosofías post-aristotélicas, estoicismo y epicureísmo, si bien vuelven al materialismo presocrático, en moral tienen una alta concepción de Dios, pese a su fatalismo. El neoplatonismo toma la vía inversa de Aristóteles, es decir, no la ascendente de las sustancias móviles a Dios, sino la descendente desde el uno o bien, de donde dimanan los seres en degradación de realidad. La reflexión se enriquece con el cristianismo. Por una parte, San Agustín, ahondando en su interioridad, encuentra a Dios como fundamento de toda verdad ontológica o realidad. En esta misma línea, San Buenaventura, investigando metafísicamente el conocimiento, encuentra allí la percepción de un valor absoluto, Dios, y así el itinerario hacia Él puede ser de tres maneras, o por razonamiento, o por experiencia, o por intuición. A su vez, Santo Tomás, en línea aristotélica descendente, formula sus célebres 5 vías, no demostraciones, con una dimensión más claramente metafísica de los principios que justifican el salto de lo empírico a lo metaempírico. Se legitima la existencia de un Dios trascendente, único, infinito, etc. La filosofía moderna, iniciada por Descartes y consumada por Kant, con su revolución copernicana, hace centro del conocer no el ser, sino el hombre, y aunque en su primera fase
el racionalismo no fue consecuente y sostuvo pruebas a priori de la existencia de Dios, Kant lo condujo junto con el empirismo a la negación de la metafísica como ciencia y formuló la vía práctico-ética, haciendo de la afirmación de Dios un postulado de la razón práctica. El camino hacia Dios transita exclusivamente por la interioridad humana. Hegel entonces irrumpe con una vía que, intentando salvar el conocimiento metafísico de la realidad, la lógica que es dialéctica, se hace metafísica y viceversa. Convierte el ser en devenir, cuya autoconciencia es Dios que se aliena en la naturaleza, pero recupera su ser dentro de sí en el hacerse espíritu en tres momentos: el subjetivo, fenomenología; el objetivo, que es una especie de una dimensión de moralidad y ética; y el absoluto, arte, religión y filosofía. Así el devenir finito se explica racionalmente por el devenir del infinito, quedando de esta forma el Dios trascendente diluido o identificado con su inmanencia en el mundo y en la historia humana. Esta inmanentización e historización del trascendente no solo cae en panteísmo, sino que abre paso al ateísmo o negación de Dios. Con el nuevo rumbo hegeliano se abren las puertas al pensamiento contemporáneo, pues la modernidad replantea el problema nuclear: inmanencia, trascendencia, finitud, infinitud, hombre, Dios, libertad, humano, histórica y voluntad absoluta. Así, prescindiendo de los ateísmos que no entran para nuestra consideración, presentaremos algunos intentos para abrir un camino hacia Dios que tienen como horizonte el planteamiento hegeliano, bien para disentir, bien para completarlo. Ante todo, la línea existencialista de Søren Kierkegaard, que, rechazando el hegelianismo racionalista por diluir lo individual en lo absoluto y partiendo de la angustia existencial, libertad de que sí, de que no, pretende llegar a la auténtica existencia religiosa por una fe irracional y paradójica que coloca al pecador frente a Dios. En esta misma línea, Unamuno, auscultando la existencia como contradicción insatisfecha, encuentra en la fe loca el medio para satisfacer su deseo de inmortalidad contra los cálculos de la mentalidad burguesa y para encontrar un Dios creado por su propia subjetividad. Partiendo de la fenomenología existencial en toda su tragicidad, pero en búsqueda de una explicación más humana de quién soy yo, reasume los grandes interrogantes sobre el trascendente como misterio, es decir, como ser con el cual me encuentro vinculado y que por tanto no puede hacérseme problema. Dios no es objeto conceptualizable. Para que la existencia no se frustre, ha de realizarse en el amor, la fidelidad creadora, la libertad y la esperanza, las que se fundan en el llamado de Dios, realidad indubitablemente auténtica. En la misma perspectiva, Ignaz Lepp, convertido del marxismo, nos introduce para una auténtica existencia en temas tan palpitantes como libertad, angustia, pecado, elección, compromiso, disponibilidad, fe. Pero antes he olvidado decirles que quien busca responder a quién soy yo, me he referido a Maré, aquel pensador que precisamente ha resumido o ha reasumido los grandes interrogantes sobre el trascendente como misterio. Ahora bien, hasta la muerte tras la que Dios me llama y nos llama a cada uno, esta reflexión se legitima en el psicoanálisis del ateísmo, que es una descripción de su itinerario hacia Dios. Con el enfoque evolucionista se asumen globalmente las condiciones científicas para la reflexión sobre Dios. Así, Bergson, partiendo de los datos inmediatos de la conciencia,
encuentra la realidad como pura duración viva y evolutiva que no puede captarse con conceptos fijos o abstractos y que es llevada hacia más ser por el impulso vital, actuante como fuerza a retro. Los místicos cristianos son fehaciente prueba de su comunicación con ese impulso para vivir la moral y la religión, abiertas al amor de Dios, impulso vital inmanente y creador en y por la evolución. En esta perspectiva, Pierre Teilhard de Chardin sintetiza en el fenómeno humano, aquella obra escrita por él, la visión de la evolución. De esta manera descubre mediante una visión dinámica moderna, opuesta a la visión estática antigua, las leyes de las leyes de interioridad y exterioridad, de pluralidad y complejificación de la materia, en donde por saltos en puntos críticos va apareciendo la energía espiritual en avance evolutivo que lleva la flecha convergente hacia el punto omega, Dios. También muy en consonancia con el método trascendental de la modernidad, Karl Rahner, analizando la experiencia de Dios hoy desde una antropología trascendental, descubre la apertura del hombre al ser en general y en definitiva a Dios, iluminado en la libertad y amor humanos porque se capta como fundamento y meta del dinamismo conciencia y que es a la vez trascendente e inmanente. También Maurice Blondel, con su fenomenología dialéctica de la acción, descubre la apertura del hombre a la gratuidad y trascendencia del absoluto, Dios. Parecida reflexión sobre el hecho religioso en su dimensión ético-social nos da Max Scheler, quien desde su fenomenología de los valores, axiología, estudio tratado de los valores, muestra en la intencionalidad del hecho religioso la conciencia de la finitud humana que busca incesantemente su propia autorrealización libre. Esta dinámica espiritual apunta hacia un valor supremo planificador de la existencia, la vinculación con el valor supremo manifestado como santo, misterio tremendo y venerable, evita la muerte de la dinámica ascensional del hombre y el que éste se aliene en la sumisión a cualquier tipo de bienes finitos y se convierta en idólatra. Las vías hacia la afirmación de la existencia de Dios, que no deben entenderse como demostraciones, sino como comprobaciones fenomenológicas o mostraciones, necesitan para tener sentido y eficacia el sustrato religioso como condición previa. También Emmanuel Mounier, frente a la despersonalización del hombre actual, raíz del llamado problema social que no se resuelve ni con el capitalismo, ni con el marxismo, ni con el existencialismo, ni con el comunismo, propone un personalismo que restablezca a la persona como valor en sí, singular, encarnado e invitado a la comunicación interpersonal, la cual se consuma con el trascendente. A fin de esta tendencia está la reflexión de Javier Zubiri en su fenomenología de la religión como religación, que encontrada en la vivencia coloca al hombre ante Dios y confrontada con la antropología da el sentido último a la naturaleza, al hombre y a la historia. Vamos a un segundo punto que he denominado pistas de reflexión latinoamericana para una vía hacia Dios. Con los momentos claves de la reflexión sobre Dios que hemos reseñado desde sus albores hasta hoy, comprobamos un avance prodigioso en la interpretación del fenómeno religioso. Las distintas posiciones en su dialecticidad nos llevan a un mejor planteamiento del problema. Aunque la modernidad diera un golpe mortal a la metafísica o diluyera lo infinito en lo finito, el filosofar contemporáneo abrió nuevas vías para afirmar a Dios. A nosotros, latinoamericanos, todos esos aportes nos sirven para diseñar una reflexión propia nuestra que, partiendo del hecho religioso latinoamericano,
justifique filosóficamente la afirmación de la existencia de Dios implícita en la religiosidad popular, y es que a nuestra mentalidad las vías propuestas le parecen de sabor demasiado trascendental y tal vez abstracto y ajeno a la propia circunstancia. Quisiera una vía más del aquí y del ahora, con más mordiente en nuestra cultura. No vamos a desarrollar aquí esos caminos ni a presentar una fundamentación teórica de los mismos. Nos limitamos a señalar a modo de ejemplos cuáles podrían ser el punto de partida y la dirección teórica de algunos de ellos. Vamos a un 2.1, punto de partida, nuestra religiosidad popular. Muchas de las reflexiones anotadas presuponían el hecho religioso como dato, sobre el cual investigaban así San Agustín, San Buenaventura, Pascal y muchos existencialistas y axiólogos. Se trata de una fenomenología y descripción de lo que aparece y cómo aparece en la conciencia del individuo o de la colectividad, un ver inteligentemente la vivencia religiosa del hombre con relación al mundo, a los demás y al absoluto. Entendemos por religiosidad popular el ejercicio que el pueblo hace de su religión. En el caso latinoamericano se define como el conjunto de creencias, de ritos y de formas de organización peculiares que llevan a determinada ética. Esta religiosidad se construye sobre una matriz cultural fundamentalmente católica. La inmensa mayoría de los latinoamericanos recibe el bautismo, acepta ciertos valores específicamente cristianos y se confiesa católica, aunque en algunos casos vaya mezclada de elementos no cristianos. Los estudios recientes sobre el incuestionable hecho religioso destacan, entre otros, los siguientes aspectos contenidos en la vivencia religiosa: relación respetuosa y solidaria con la naturaleza, alegría compartida solidariamente que apunta a una dimensión trascendente, fantasía imaginativa y creadora de símbolos y expresiones sagradas, sentido de desprendimiento y sacrificio, de afectividad y mística que sabe morir por la causa religiosa, de trabajo abnegado y también de crítica realista, de fraternidad y de su identidad personal vivida como núcleo de su cultura. Para poder llegar a la afirmación de un absoluto trascendente como exigencia o explicación de la conciencia religiosa, se requiere una peculiar actitud de respeto y fidelidad al dato de conciencia. Como en toda fenomenología, y máxime cuando se aplica al hecho religioso, se deben de poner prejuicios y hábitos mentales que deformarían de entrada el hecho mismo, viciando su posibilidad, su potencia, e impidiendo que se nos devele aletheia, según Martin Heidegger, que es ese develamiento de aquella verdad oculta. En otras palabras, se requiere en esta fenomenología una epogé, opuesta entre paréntesis de todo aquello que el filósofo traería de su propia cosecha y que no aparece en el ver mismo del fenómeno. Como advertía Husserl, no son compatibles con esta actitud la aceptación de las explicaciones o las críticas científicas del hecho religioso como posición final frente a él. Para nuestro caso, postulamos la conversión de corazón y de mentalidad de la cual nos habla San Agustín, San Buenaventura, Pascal, Francisco de Asís y algunos existencialistas como Marcel y Lepp. Nadie puede ver una luz nueva si se obstina en no mirar hacia la dirección en que la luz puede hacerse patente. Trataremos primero de apuntar los contenidos hacia los que apunta la vivencia y reflexionar después sobre su fundamento. 2.2. Explicitación de la autoconciencia del pueblo latinoamericano implícita en su religiosidad.
Son numerosos los estudios recientes sobre el fenómeno religioso latinoamericano y en general sobre la forma expresada en las diversas manifestaciones de la cultura popular y particularmente en las religiosas, en que ese pueblo se autopercibe como humanidad marginal y oprimida, pero que se yergue en busca del reconocimiento efectivo de su inalienable dignidad. El pueblo latinoamericano se vivencia a sí mismo como pueblo oprimido y explotado que lucha por su liberación porque experimenta un profundo sufrimiento, un profundo sentimiento del valor absoluto de la persona humana. Se siente enraizado en algo absoluto que le impide aceptar la dependencia o la subalternidad como su destino o su estado natural. La vivencia de esta dignidad absoluta es ingrediente esencial de su fe religiosa cristiana, como lo comprueban innumerables datos de la experiencia pastoral recogidos sintéticamente en el documento de Puebla. Corresponde a la filosofía prestar el servicio de conceptualización de esta experiencia y hacer a partir de ella la reflexión metafísica para establecer el fundamento último de su posibilidad. Para la expresión conceptual de esta experiencia nos apoyamos en los trabajos, sobre todo del magisterio de la Iglesia de Puebla, porque destaca particularmente el carácter primigenio y el nivel sociocultural de esta experiencia y sobre todo que el hombre es imagen de Dios y es hijo de Dios, alguien digno de respeto, a quien se deben respetar sus derechos humanos fundamentales. Ahora bien, vamos a proponer 6 categorías fundamentales: proximidad, totalidad, mediaciones, exterioridad, alienación y la necesidad de liberarse del pecado, del mal, que podrían ser elevadas a categorías básicas de una nueva filosofía universal. Puede expresarse el contenido de la autoconciencia, una autoconciencia que le ayuda al hombre a saber que es hijo de Dios, a reconocerse como tal y a vivir en esa dignidad. Una autoconciencia popular latinoamericana que en su dimensión religiosa es, a decir del documento de Puebla, un acervo de valores que responden con sabiduría cristiana a los grandes interrogantes de la existencia. La proximidad es la percepción que el hombre tiene en su conciencia de su relación inmediata con algo. Para el griego fue ante todo relación con la naturaleza. Para el latinoamericano de hoy, como para algunos europeos existencialistas, Scheller, Mounier, Ranner, Blondel, etc., esa relación primariamente relación con los otros, es conciencia de comunidad, de fraternidad, pero comunidad no plenamente realizada por la culpa de la injusticia estructural y la opresión. Aproximarse sería, pues, acortar distancia entre el yo y el otro, hacerlo mi próximo, como bien lo dice Lucas en el capítulo 10, versículos 25 al 37, ponerme cara a cara, no físicamente, sino conciencialmente, y contemplar el rostro de nuestros hermanos que sufren en la pobreza, que sufren el desinterés, el desamor, que no tienen esperanza, que claman justicia, y esto provoca la libertad e invoca responsabilidad. Esta característica se explicita en y por la reflexión metafísica, y este precisamente es el punto de inicio que el hombre, con su capacidad reflexiva, puede arribar, ayudado por la fe, a Dios, que es el Ser Supremo, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que se ocupa y se preocupa por nosotros los hombres. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.